Viajamos a Marrakech, una de las 4 ciudades imperiales de Marruecos. Íbamos a intentar respondernos algunas de las preguntas del típico turista simplón europeo, como ¿siguen existiendo los encantadores de serpientes? ¿Qué es un riad? ¿Es una ciudad en la que parece que retrocedes al pasado o es moderna? ¿Cómo vivían los sultanes ahora llamados reyes? ¿Son todos musulmanes y polígamos? ¿Es verdad que la homosexualidad está penada por ley? Entonces, ¿cuál es el papel de la mujer en esta sociedad? ¿Qué comen? ¿Cómo viste? Para contestar todas estas preguntas recurrimos a Hakima, experta en cultura marroquí y guía de la ciudad de Marrakech. Antes de que viniera a darnos respuestas Hakima me levanté temprano. Quería ver cómo amanecía la famosa plaza Jemaa el Fna que vi por primera vez en una peli de Hitchcock. Enseguida me perdí y Google Maps no ayudaba, así que poco tardé en caer en la trampa del guía que no lo es. Eso sí, me llevó a la plaza dando vueltas cuando realmente estábamos a un minuto andando. Luego me pidió 20 euros. Le di 5 euros para que se fuera. Lo triste es que este señor que vendía zumos debió de ver mi cartel en la cara de turista recién llegado y también me timó cobrándome 40 dirhams por un zumo de granada que valía 20 y que además me sentó mal. En ningún momento me sentí amenazado, todo hay que decirlo, pero toda esta picaresca sin maldad es otra historia. Vamos con Hakima. Nos reunimos con Hakima en nuestro hotel, que era una antigua casa tradicional marroquí de estilo dar. Los dar solían pertenecer a antiguos mercaderes o familias de dinero. Otro tipo más lujoso de casa marroquí son los riad. El riad y era la gran casa con jardín interior, fuentes. Tanto los riad como los dar se han rehabilitado generalmente como hoteles para el turismo. Suelen encontrarse dentro de la Medina. Así que si te quedas en uno de ellos, además de dormir en un lugar tradicionalmente marroquí, vas a estar cerca de casi todo lo que hay que ver, que es justo lo que buscaban tener cerca las familias acomodadas en sus hogares. La gente lo primero que buscaba, la fuente pública, el horno público, la sinagoga o la mezquita, la escuela coránica o hebrea. El hammam. Los hammam tradicionales están divididos por sexos. Estos han sido fuente de inspiración homoerótica en un país donde la homosexualidad puede estar penada hasta con 3 años de cárcel. Pero luego, los hombres afeminados no están mal vistos. O que 2 hombres se cojan de la mano es algo que forma parte de la cultura marroquí y que choca con buena parte de la cultura europea. Luego están las relaciones extramatrimoniales. Tes parents sont anéantis. Tu les as humiliés. En cuanto a la poligamia, en teoría duró hasta los años 90, cuando hemos cambiado ciertas partes en el código familiar, y ahora el marroquí es bígamo con la condición siguiente: autorización de la primera, consentimiento obligatorio de la segunda. O sea que polígamo solo hasta los años 90. ¿Y eso es por ley o por costumbre? Bueno, por costumbre y por ley, porque la ley se saca. O sea, ahora no sé. Hay una parte que se saca del Corán, y en el Corán se existe la poligamia, pero en el Corán la poligamia está con la condición de la equitabilidad, que seas justo con las 4. Y como no puedes guardar una, es lo que dice el versículo. En la práctica, como la ley ha sido hecha por un hombre, se olvidan de la parte de la equitabilidad y han conservado 4 esposas. O sea, realmente en la práctica es poligamia ahora. Había, ahora ya no. No. Todos estos choques culturales añaden a nuestra curiosidad por Marruecos y Marrakech. Así que empecemos por el principio. Estamos en el cruce entre el Medio Atlas y el Alto Atlas, en el pie del cual se sitúa Marrakech. La cordillera del Alto Atlas, con 800 kilómetros, cuyo pico más alto es el Toubkal, con 4.165 metros de altitud. Marrakech ha sido fundada en el siglo XI bajo el poder almorávid. Marrakech nació como un puesto primero militar y luego comercial. Por ella pasaban las rutas de caravanas de oro y sal hacia el África Negra a través del Sáhara. Así se convirtió en una capital imperial amurallada con exuberantes jardines y magníficos palacios y mezquitas. Medina en árabe clásico significa ciudad, pero en el dialecto marroquí significa parte antigua de una ciudad. La Medina es todo lo amurallado en una ciudad.
porque es lo que era ciudad en una época histórica. Los bereberes sí son los primeros habitantes del país. Los bereberes se llaman Amazigen. Ya hace más de 10.000 años habitaban el norte del desierto del Sáhara y todas las cordilleras del norte de África, incluida la del Atlas. También habitaban nuestras queridas Canarias. Toda esta zona es lo que ahora se conoce como el Magreb. El Islam y el idioma árabe llegaron a lo largo del siglo VII. Los ahora aproximadamente 20 millones de bereberes siguen hablando un conjunto de idiomas propios. Así, durante mucho tiempo Marruecos era como un donut. El agujero era el Atlas, donde habitaban los amazigen o bereberes que no querían reconocer al sultán de turno. Alrededor todo era musulmán. Ahora Marruecos es un país de más de 37 millones de habitantes y de mayoría musulmán, incluyendo la mayoría de los bereberes. La ciudad de Marrakech es más una experiencia del caos que un sitio para ver propiamente dicho. Lo primero que llama la atención es el edificio más alto de la ciudad, la Torre Koutoubia. Está prohibido construir por encima de sus 77 metros y entrar en ella si no eres musulmán. Pero el centro neurálgico de Marrakech está justo al lado, la Plaza Afna El Yemma. Es desde hace siglos donde se reúne la gente de todo el continente para mostrar y vender su mercancía. Sean cuentacuentos, sean encantadores de serpientes, sean antiguos aguadores o simplemente familias, este es el punto de más vida de toda la ciudad. El primer monumento donde nos llevó Hakima fue al Museo de Marrakech. Estamos en la plaza Ben Youssef, en referencia a Ali Ben Youssef Ben Tashfin, fundador de la ciudad de Marrakech. La parte principal del museo es su patio con su gran lámpara de madera. Que es una combinación del arte bereber, el arte árabe y el arte andaluz. Desde luego a Daniela este patio le interesó muy mucho. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the Porsche, a 5 and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throats to turn to a ghost. I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. El caftán que tenemos aquí enfrente es un caftán de una novia judía. Es terciopelo bordado con hilo de oro. Hakima nos llevó a través del tiempo de una manera muy apasionada e interesante, guiándonos por la historia no solo de Marrakech, sino de la cultura de Marruecos. Un tema recurrente era el hamam, que por supuesto en este palacio no podía faltar. Curiosamente, aprovechaban las brasas para calentar el agua y también para cocinar. Dentro de la brasa se puede preparar la comida típica de la ciudad de Marrakech, tangia. La tangia es un jarrón dentro del cual se pone carne, ajo, comino, aceite de oliva, mantequilla salada, azafrán en rama, limón y luego agua. Del museo fuimos a la madrasa, que fue remodelada en los años 90. Una medersa o madraza es un colegio o escuela musulmana de estudios superiores. Cuenta con 134 habitaciones, dentro de los cuales estaban repartidos entre 200 a 250 estudiantes al año. Esta madrasa, las primeras fundaciones datan del siglo XI. Y luego hecha más grande en el siglo XVI. La teología es lo último que se ha quedado aquí hasta los años 50. Porque ¿quién venía? Después de terminar el Corán, tienen que aprender el Corán por memoria, con número de página, número de capítulo, número de frase, diferentes maneras de escribir el árabe. Cuando cumplen, vienen para estudiar teología, astrología, física, medicina. Estaban alojados aquí, estudiando en las mezquitas cercanas. Porque escuela coránica íbamos cuando somos niños, desde los 5 años a los 7 años, 2 años obligatoriamente antes de ir a la escuela normal. Su patio interior, así como el austero aspecto que tenían las celdas en las que vivían los estudiantes, es lo que más impacta al visitante. También impacta la cantidad de gente que la visita. De ahí fuimos al norte de la plaza Hamma El Fna, donde está el entramado del zoco y calles que se reparten entre distintos gremios artesanales. Con Hakima fuimos a visitarlos. Estamos en la parte de la subasta de piel.
los lotes. Cada lote lleva una firma según la cantidad, la calidad de su bastea. Que cada tiendecita tiene un artesano dentro. Por ejemplo, acá tiene shkara, que es este tipo de bolso que llevaba el hombre, bordado con hilo de seda. Los artesanos son los que le dan color a la piel y la extienden en aquella parte o si no, acá mismo para que seque. Cada artesano va a pintar, teñir la piel y a ponerla a que seque, al contrario de Fez, donde en el barrio de los curtidores se le da el color a la piel. Aquí son los artesanos. Hemos vuelto a todo lo que es artesanado marroquí, porque la gente ha vuelto a la ropa marroquí, pero con nuevas concepciones, por ejemplo la chilaba, el campán, etc. Y han vuelto a los muebles y a usar y utilizar todo lo que era artesanado marroquí. Esto lo ha comido el comercio. Antes eran gremios, la parte de las babuchas, la parte donde había artesanado. Ahora son tiendas. Para el turista. Esto es para... No solamente para el turista, para todo el mundo. El marroquí lo va a ver finales tarde, porque durante el día está trabajando, la mujer está Claro. en las caseras. Viene la gente para comprar aquí, porque si no compraba la gente marroquí cuando los problemas turísticos, ¿cómo van a hacer para sobrevivir? Claro. Hemos pasado temporadas como la temporada del atentado del 28 de abril 2011, cuando la plaza Shemetna y la gente extranjera ha dejado de venir a Marruecos, ¿entiende? Y esta gente ha vivido con los marroquíes, con el turismo interior. Como ya hemos comentado, Marrakech nació como un lugar de parada y descanso en las rutas de los mercaderes. Cuando venía una caravana, iba a alojarse en cosas como esta. La fonda, o en árabe funduq, eran los lugares de alojamiento de las caravanas, lo que eran habitaciones. Luego aquí está la mercancía, se quedan hasta que terminen la estancia comercial. La seda que tenemos en Marruecos es una seda a base vegetal, a base de un cactus. El agave, del cual se saca el tequila, nosotros con la fibra del agave obtenemos esta seda ziwiya, viene de Bzou. Bzou es un pequeño pueblo que hay en el Medio Atlas, donde se tejen a la manera tradicional este tipo de tela. 3 metros entran en un bolsillo. Este tipo de chilaba anteriormente lo ponía rico debajo de la chilaba sencilla para que no aparezca en la calle, porque todo se escondía. Ahora todo se exhibe. Se habla en Marruecos de tkshita. La tkshita está siempre compuesta de 2 piezas mínimo y arriba el kaftán, luego la fina y las que ponían hasta el gilet. Arriba cortito. Este es el kaftán. Puede llevar chemir, que es en algodón y muy sencillo. Un kaftán debe durar más años que la persona que lo lleva. Debe pasar de madre a hija. Resistir al paso del tiempo. Hay cosas hechas a mano y hay cosas más baratas hechas con máquina. Hay telas buenas, de buena calidad, y hay telas intermedias. Está trabajando este señor, Salamu alaikum Badaya Lula, con la seda que se llama en árabe sabra, la que viene de sbar, y sbar es el cactus, aquel que es el agave. Anteriormente era a mano, de hoy en día hay un aparato que han creado eléctrico. Este señor anteriormente era un señor de pie aquí, cruzando los hilos, y cuando se cruza el hilo, él lo ata. Para hacer el montaje,
de la chilaba de hombre. Y ahora él lo hace funcionar con electricidad. Ella hace un trabajo muy complicado. Es todo lo que ve usted ahí de colorido. Randa es este trabajo. Aquí. Esto. Y es todo lo que ata la chilaba. Esto también. Shibka o randa. Mira la maravilla. A mí yo soy enamorada del arte marroquí. Esto es arte, efectivamente. Al día siguiente, Yassin Hakima, visitamos el Palacio Bahía y los jardines de Majorelle, de Yves Saint Laurent. El Palacio Bahía fue ideado por el visir y ex-esclavo Si Moussa para su uso personal a costa del erario público en el siglo XIX. Pero fue su hijo, el también visir Abu Ahmed y regente del sultán quinceañero Abd el-Aziz, quien lo amplió hasta llegar a tener 150 habitaciones y varios patios llenos de jardines. Se utilizaron a los mejores artesanos de aquel entonces con el objetivo de conseguir el palacio más impresionante de todos los tiempos. Y se ve en muchos detalles que si no se consiguió, cerca estuvo. Cuando murió el regente y visir Abu Ahmed, sus propios familiares desvalijaron el palacio a su muerte, ya que al ser regente nada heredarían. Ahora sus habitaciones siguen desoladas a pesar de que se ha intentado recrear el lujo de aquel entonces con muebles en una pequeña parte del lugar. Aquí hay escondidas intrigas sangrientas protagonizadas por Abu Ahmed. Dada la falta de información y letreros, echamos de menos a nuestra guía Hakima para esta visita. Los jardines de Majorelle sirvieron como inspiración al pintor con el mismo nombre. Yves Saint Laurent los compró en 1980. ¿Conoces este sitio? Era de Yves Saint Laurent. Lo compró hace 30 años con su amante. ¿Te gustará? Ya lo verás. El local tiene clase. Elegimos estos jardines sobre los de Menara porque pensamos que al estar fuera de la Medina habría menos gente. Nos equivocamos. Aún así, mereció la pena. De vuelta a la Medina solo nos quedaba tiempo para unas últimas compras. Un café o dos rápidos. Y un paseo de despedida por la plaza Yemal Efna. Esta plaza es el resumen de lo que es Marrakech, un sitio con mucha historia, un sitio de encuentro de distintas culturas, un halo de misterio que parece que se vuela. Es verdad que Marrakech es muy turístico, pero ¿qué sitio interesante no lo es?